desde ya. Y estamos a tu señal, George, y ya nada más nos vamos contigo, Gaby. Perfecto. Sale. Ahí les aviso. Sí, muy bien. Gracias. Comenzamos. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan por las redes sociales del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Estamos muy contentos de poder transmitir vía Zoom por Facebook Live este segundo circuito de ponencias del Coloquio Nacional Nelly Campobello de Mujeres. En esta ocasión, pues voy a darle la palabra a 3 ponencias y voy a comenzar para irnos de una forma en la que podamos optimizar el tiempo. Le voy a dar la palabra a la primer participante, que es Verónica Gea Redondo, que nos va a presentar su ponencia Algo le duele al aire. Gracias, Verónica. Adelante. Gracias, Sofía. Inscrita en la categoría de Mujeres Artistas en el México Actual. Comienzo sin más. Algo le duele al aire, antología inédita de poesía escrita por mujeres zacatecanas. Ubicación geográfica, poesía escrita en la región Centro-Norte, México. Algo le duele al aire, versos de la maestra Dolores Castro, dan título a la antología inédita conformada por 10 voces de mujeres originarias o radicadas en Zacatecas que, por diversas circunstancias como fondeo de recursos, pandemia, no ha sido impresa. Dolores Castro es quizás la poeta más lúcida y longeva de México. Ella nació en Aguascalientes en 1923. Vivió su primera infancia en Zacatecas, en la Casa de la Estrella, ubicada en el centro histórico de esta ciudad. Ahí, sentada en su sillita frente a la ventana, en la casa de la abuela, descubre el mundo, el silencio, la poesía. Múltiples homenajes y distinciones se han realizado en su nombre desde Aguascalientes o Zacatecas. A la poeta que siempre nos recuerda como escritoras el nunca dejar de escribir. De estas mujeres que mencionaré, quizás no todas tienen una publicación, exceptuando antologías, y la idea de editarlas es justamente que sean leídas por otros ojos y cuerpos, decirles que queremos leerlas más y que por favor no dejen de escribir. El criterio de selección de esta antología fue sencillo, entre comillas. Un día desperté con la firme idea de convocar a las mujeres con las que he coincidido en talleres, a las que conozco y valoro su trabajo y su voz, a las que es importante seguir leyendo. Confiando en la agudeza lectora del escritor Alberto Avendaño y en la amistad, escogimos a 10 mujeres cuyas voces son potentes, claras, singulares. La antología va de quienes nacieron entre los años 60 y los 90. Lejos de premios, becas o trayectoria, nos concentramos en sus voces, en la madurez y su logro a través del oficio, lecturas y talleres literarios, la escritura en la habitación propia. Ellas son Andrea Esparza, Leticia López, Patti Casas, Ana Corbera, Lupita González, Mayra Melanie, Irene Rubalcaba, Rita Vega, Sandra de Santiago y Karen Salazar, las que escriben. Es vital visibilizar el trabajo literario realizado por mujeres cuando la buena factura de este es primordial. A través de esta muy breve ponencia, describiré diversos temas en los que coinciden estas voces sin que sean necesariamente pauta central de su escritura. Estos son silencio, lenguaje, cuerpo, noche, infancia, muerte, naturaleza, Dios, criaturas celestiales, mar, sed, origen, memoria, identidad, tiempo y mitología, textos sagrados, lluvia y sueño, entre otros. Quiero compartirles pantalla para que sigan conmigo la lectura de estas mujeres. Realicé una muy breve selección de textos. Quisiera haber podido escoger a más de ellas,
para al menos analizar un poema. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo, daré lectura a esta selección. Comenzaré con un texto de María Guadalupe González. La primera vez que desperté, balbucí el arcaico nombre de mi padre, mis labios dejaron correr la palabra. Fue un eco gutural, como una aparición. Con su mano de luz, un rayo acarició mi rostro, no me cegó. El horizonte se delineó tembloroso. Todo era como en mi sueño, blanco y negro. Desfilaban niños aurísimos apilando caracolas. Sin mostrar su rostro, el artista, de encorvada figura, con su pincel esbozó el alfabeto, el vuelo suavísimo del águila y el desliz de la serpiente. Empecé por buscar mi casa. Me llenaba el rumor del mar. Mi piel envejeció. Al cabo del final de esta lectura, vamos a ver que ciertos temas entre ellas confluyen como esta idea mesiánica, esta idea de creación, de origen, en donde también la voz poética, pues, no tiene espacio a ninguna dubitación, sino más bien son voces que enuncian desde el origen, ya sea desde lo masculino o desde lo femenino, así como su relación con el cuerpo. Este segundo texto se titula Sumisión y es de Andrea Esparza Navarro. Quiero comenzar por negar este día, por negar este cielo severo como el rostro de los muertos. Quiero decir que no a los órganos fieros de la primavera y el otoño, al fulgor de los astros y al rocío y a la tibieza del hogar. Quiero renunciar a las horas solitarias y decir que no a esos que desde la oscura planicie me observan. Me persiguen con la nitidez de sus redondas pupilas. Quiero decir que no, que nunca más, a los vientos que lloran, a las flores podridas, a la medida de los cerros y a la sombra remota de los moscos, a la risa de lo alegre. Quiero decir que no, que nunca más, pero mi lengua se sumerge en una caja de música y acaricia un preguntar penoso. Maldita sea esa laguna salada del dolor. La mayoría de los textos que nos enviaron para esta antología, les comentamos que podían ser inéditos o no, y la mayoría decidió enviar también algo inédito. Este tercero se titula Amenaza y es de Ana Corbera, quien, poeta zacatecana, radica ya hace varios años en Jalisco. Una mujer falsa replica su verdad. En mi sueño dice, soy Eva. Mi belleza se repetirá sin distingos en los hijos de fieles y traidores. Tomadas de la mano, odiamos una el cuerpo de la otra. Si la miro de cerca, su pupila derecha no brillará humana. Si me mira de lejos, mi ojo izquierdo no se abre con justicia. Los infantes memorizan nuestro mito en el libro sagrado. En mi sueño, su viejo rostro se derrumba en la eyaculación precoz de nuestro padre. Ella dice, haz que ignoren los mensajes cifrados de la simetría. En esto consiste mi sinceridad. El kalos y el ágatos no existen juntos. Defiende la simetría, nuestro defecto, herencia silenciosa para los hijos de todos mis enamorados. Otro tema que también se relaciona mucho entre estas mujeres es recurrir a este origen mítico o a los mitos o al carácter bíblico para enunciar o para la escritura.
sin que estos temas claros sean como su verticalidad o los temas que pudieran como definir su obra, sino más bien son los que conforman pues esta antología. Continúo con Sin lugar para los débiles, de Mayra Melanie Macías. Un palmo de distancia o más, y entonces este cuerpo abismado dormirá a las furias que le muerden y chillan. Las ansias desconsoladas dejarán los brazos maternos y destetadas del arrullo, con su voz exigirán: Madre, ruega por mi muerte, en tanto el padre finja que está bien. Demonios vagabundos y demás cuentos para no dormir. El que se contempla ahogado en sí sabe que el hombre solo reconoce un rostro y él no es sino todo. Y para terminar con la quinta poeta de esta breve selección, este es Plegaria de la Escafandra, de Karen Salazar. Que no se me permita observar pasar mi vida sin acariciar las suavidades y las asperezas. Solo el cristal de un ferrocarril que está vacío. Quiero ser con mis manos, respirar a través del paso de mis pies, medir el tiempo con el sonido del caballo que galopa, con el undívago movimiento de las olas. No se me castigue. Existir en un cuerpo muerto entre las telarañas y musgo. Anhelo prender mis propias veladoras. Voy a dejar de compartir pantalla para comentar un poco más los textos. En esta selección realmente fue bastante guiada a través de textos que recuerdo como de primer golpe, ya sea cuando fueron escritos, como por ejemplo este con el que inicié la lectura, de María Guadalupe González, y pues también a partir de esta selección que fui guiando un poco hacia esta búsqueda de enunciar la totalidad, que considero que no es cosa fácil en la poesía, y mucho menos hacerlo desde una voz propia, como cada una lo realiza, con una determinación y con una limpieza también en sus textos, así como una búsqueda por el ritmo, ya sea desde un tono solemne, por ejemplo, en Andrea Esparza, que fue la segunda lectura, que también está, pues, bastante siento influenciada por Alejandra Pizarnik. Otra de las poetas que también está dentro de esta ontología es Irene Rubalcaba. Ella también presenta un texto que se titula En el bosque, en donde plantea un juego, como lo hace Alejandra Pizarnik en sus prosas, con la niña, la muñeca, y todo este carácter de la infancia que se puede tornar en algún momento lúgubre o también sublime. También la mayoría de estas, bueno, al menos de estas poetas que escogí, tanto son de la generación de los 60, 70, hasta la más joven que entre ellas es Karen Salazar, la chica de la plegaria, que pues también, por más, digamos, jóvenes o adultas que son, pues podemos ver que al menos en esta muestra, pues las voces son bastante sólidas y bastante singulares. Y esto es algo que nos interesó como editores de esta antología, el mostrar y el también hacer como una especie de llamado de atención hacia un reconocimiento a los talleristas de la ciudad de Zacatecas, que han formado generaciones y generaciones de poetas y escritores, así como lo es Javier Acosta, el maestro, como Juan José Macías. Ambos han sido, pienso, una influencia determinante en cada cual como escritores, y la muestra de ello, pues además de
de los numerosos reconocimientos, becas y apoyos que han tenido sus alumnos, pues también lo que considero muy importante es destacar esta singularidad de estas voces de mujeres. Entre las influencias literarias y búsquedas de estas, establecen un diálogo que convive con el de otras mujeres que escriben en el centro occidente o en periferias, lejos de cánones y aparatos mediáticos situados por lo general en el centro del país. Y aquí menciono pues totalmente en un punto a favor de la descentralización del arte, porque finalmente los focos pueden estar como puestos en ciertos lugares, digamos, tal vez delimitados, y pienso que es muy importante también el destacar el trabajo de estas mujeres, que tengan o no las múltiples publicaciones, es importante mencionarlas y también leerlas. A fin de difundir y visualizar su trabajo, la edición no impresa consta de un tiraje de 200 ejemplares, conteniendo un grabado original, numerado y firmado por la artista visual originaria de Fresnillo, Zacatecas, Vika Loera. Les comparto nuevamente pantalla para visualizar el grabado de Vika. Este grabado está realizado en técnicas mixtas con transfer. Aquí la propuesta del artista se relaciona mucho con los circuitos y cómo estos confluyen con el mensaje que nos viene desde lo social, lo político, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras mentes. Y así es como ella, pues, visualiza todo este fondo de esta mujer que está leyendo. El título de esta obra es Lectora del Viento. A ella le encargamos pues justo la realización de este grabado original para la edición. Entonces, pues cada uno de los ejemplares a imprimirse incluye la firma de este grabado, así como el tiraje numerado en 200 ejemplares. Y comentar también que la edición estuvo a cargo de Alberto Avendaño. Entonces, bueno, en esta, digamos, suma de una manera, digamos, independiente de realizar una antología que concebimos de una forma mucho más artística y menos institucional para darle lugar tanto al trabajo de la artista plástica como al de las voces de mujeres, pues así concebimos que sea esta publicación, que sea un objeto de arte, que sea un objeto bello, coleccionable, en el que además de llevar sus voces, pues también incluye pues el grabado original, que es un plus. Y también pues agradecerles a todas y a cada una de las chicas que han confiado en que pronto veremos la publicación de esta edición, que bueno, pues es la meta a realizar, ya que pues la difusión de esta antología, ya sea a través de esta lectura aquí y ahora, así como su publicación, pues es una forma de reafirmarles nuestra confianza a las escritoras e interés en seguirlas leyendo, y en que queremos ver sus libros completos, queremos verlas que sigan publicando, pero también queremos que muchas más personas las lean fuera de Zacatecas. La tarea de gestionar esta edición pues continúa. Ahorita ya tenemos como alguna propuesta, sin embargo, hasta no verla en físico, pues podremos celebrarla y presentarla. Y bueno, su impresión es también la meta para continuar hablando de estas mujeres. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Verónica. Qué delicia, que realmente es este libro, pues resulta ser todo un arte objeto, y qué maravilla que podamos tener varias expresiones artísticas en una misma edición, y que además recoja estas voces tan interesantes, tan tan contemporáneas, tan
tan significativas de lo que está sucediendo ahorita en Zacatecas, que me parece que es muy, muy interesante. Y qué padre homenaje a estos dos grandes maestros de la poesía. Desde aquí le mandamos un afectuoso, caluroso saludo al maestro Javier Acosta, que también es siempre un tallerista generosísimo. Y pues muchísimas felicidades, Verónica. Es una dicha poder haberte escuchado y que nos hayas traído estas voces hasta este coloquio. Y Gracias. gracias, Verónica. Y pues bueno, nuestra siguiente ponente, esta mesa es fabulosa, a mí me entusiasma muchísimo por Verónica y también por la siguiente ponente, que es Victoria, no sé cómo se pronuncia, si es Lapón o Lafont, pero es nuestra siguiente conferencista, que nos habla desde Chihuahua, y ella nos va a hablar sobre el tejido rarámuri entre el arte, la resistencia y los procesos de migración a las ciudades de las mujeres. Bienvenida, Victoria, y muchísimas gracias. Me da un gusto enorme tenerte aquí y que puedas hablar para nosotras. Hola Sofía, ¿cómo están? Es un gusto para mí muy grande estar aquí con todas ustedes y con todos quienes están escuchando. Mi apellido se pronuncia Lafont, como si fuera una F. Y pues voy a comenzar a compartir pantalla en lo que es esta ponencia, ¿no? Vamos a hablar lo que es el tejido rarámuri entre el arte, la resistencia y los procesos de migración de las mujeres a la ciudad, ¿no? Es un proceso muy interesante que he estado investigando y he estado analizando durante varios tiempo. Y pues aquí está una muestra un poco del trabajo que he realizado en este tiempo. Primeramente, vamos a entender el contexto en el que nos situamos ahorita, que es el desplazamiento forzado rarámuri que existe y que no es algo nuevo, pero últimamente ha tenido una visión o ha tenido, sí, o sea, ha estado mucho en el enfoque visual y mediático recientemente. Sin embargo, en el caso de la población rarámuri y en las poblaciones de los pueblos indígenas chihuahuenses, hay un constante desplazamiento forzado, ¿no? Una constante desplazamiento y destrucción de eh, lo que es su entorno social, en su enclave social. Desde la llegada española a Chihuahua, o a lo que hoy, o lo que era la Nueva Vizcaya, que comprende también Durango, ha existido un proceso de constante lucha y resistencia por parte de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, hacia la colonización, o lo que es el proceso colonista español, ¿no? En este caso, tenemos que mientras en el centro sur del país hubo un proceso de mestizaje, pero también un proceso de violencia y de forzamiento a incluirse en las nuevas costumbres españolas. En el norte de México, no como tal, sino hubo más un proceso de lo que se puede llamar un etnocidio y un genocidio indígena, ¿no? De la pléyade de indígenas o de culturas que había en el norte de México, en lo que hoy es Chihuahua, que consta de no solo de los rarámuris, sino también los conchos, los guarojíos, los pima. Primeramente los conchos fueron exterminados casi en su totalidad. Los pima y los rarámuris fueron vistos en desplazamientos, se vieron forzados a desplazar para sobrevivir a lo que hoy es la Alta Sierra Tarahumara, ¿no? Y estos procesos de desplazamiento y de violencia se han ido suscitando a lo largo del tiempo como una constante en la historia del Estado y de México, ¿no? Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, con la entrada de Porfirio Díaz al poder, se comienzan esto que se llaman las compañías deslindadoras, que aquí en los
lo que es las sociedades mestizas en aquella época y también las sociedades indígenas, incluyendo la Rarámuri, no existía el concepto de tenencia de la tierra como la tenemos ahora, que es mediante papeles y información, ¿no? Sino estaba a partir de cuántas generaciones habían vivido a partir de aquí, de mi entorno, y cuánto tiempo había trabajado yo la tierra. Las compañías deslendadoras y cómo comienza el proceso latifundista es muy interesante, ya que comienzan a venderse grandes extensiones de tierra y estos hacendados o estos gentes de poder que compraban la tierra eh, desplazaban o compraban a estos indígenas, a estas personas, para que trabajan para ellos, en lo que conocemos como el proceso de Hacienda y el proceso latifundista de México, ¿no? En la Sierra Tarahumara aún se perciben políticas permanentes de un neoindigenismo, caracterizada por la creación de grandes empresas y con ello la pérdida de recursos debido a la explotación intensiva del bosque por parte de la población blanca y mestiza, así como del ecoturismo que tanto ha estado en boga y tanto se ha puesto en popular ahorita en la sierra actualmente, sin participación indígena, la expansión de la narcoeconomía y la cultura de la violencia. Entonces, lo que tenemos, uno de los problemas más grandes que hay en la Sierra Tarahumara, y con la población Rarámuri y Pima, es que por los procesos de narcotráfico y por estas grandes empresas y consorcios que siguen haciendo una tala intensiva del bosque, las personas o la población indígena se ha visto forzada a ser desplazada. Hay una cooptación de pozos muy grande en la sierra y una tala desmedida. Por tal, hay dos tipos de desplazamiento forzado. Desplazamiento rural o desplazamiento urbano, ¿no? Y, bueno, ahorita me voy a adelantar un poquito. El desplazamiento rural urbano ha sido caracterizado por las mujeres rarámuri. Es donde estamos centrando esta investigación. Y a partir del extractivismo y la acumulación continua, constituyen factores de expulsión. Esto, hay que decirlo también, bajo sobreprotegidos o protegidos por los gobiernos en turno, ¿no? Que han visto indiferente a la población indígena ante estas problemáticas. Estos flujos migratorios representan estrategias que llegan a complementarse en una misma estructura familiar, es decir, se pueden combinar desplazamientos temporales y definitivos para favorecer el establecimiento y la supervivencia de la familia, encontrándose diferenciadamente entre las y los integrantes de la unidad familiar, según convenga, y beneficie su reproducción étnica, laboral y social en lo urbano. Ahora, vamos a hablar de las mujeres indígenas migrantes. A partir de las últimas décadas del siglo XX, la participación de las mujeres en los movimientos migratorios ha representado un cambio de paradigma en la caracterización de los patrones de desplazamiento. Por lo general, quienes son vistas a desplazarse a las ciudades o al entorno urbano son las mujeres. Se mencionó que las mujeres han estado presentes predominantemente en la migración rural y urbana, como mencioné, que mientras que la mayoría de los hombres han seguido el flujo rural, como mencioné anteriormente. Sin embargo, la observación denota que se ha invisibilizado el papel activo de ellas. En los desplazamientos fuera de sus lugares de origen, ellas se consideran como sujetas pasivas, receptoras de remesas o migrantes asociadas a los hombres, quienes son vistos como generadores de riqueza en el entorno social. ¿Y a dónde se desplazan estas mujeres? ¿O a dónde son vistas a desplazarse? Tenemos lo que se llaman los asentamientos rarámuri citadinos en la ciudad de Chihuahua. Y es una teoría que yo manejo, que hay un doble desplazamiento. Mientras se desplaza de lo rural a lo urbano, de la sierra a la ciudad también desplaza a estas mujeres y también en ciertos hombres que se desplazan al entorno urbano, a las periferias. Se vuelven entes periféricos en esto que se considera como el necrocapitalismo, el capitalismo gore, donde las mujeres son vistas a irse a estos asentamientos que surgen a mitad del siglo XX pasado y que fueron constituidos primeramente por congregaciones religiosas auspiciadas por el gobierno, ¿no? En la ciudad de Chihuahua, el término asentamiento rarámuri, indígena o tarahumar
se me fue aquí unas palabras, es usado para denominar a cualquier espacio en el que reside una concentración de población perteneciente a las etnias procedentes de la Sierra Tarahumara, de las cuales la mayoría es población rarámuri. Los censos realizados por la Coordinación Estatal de la Tarahumara, actual Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, emplean ese término para referirse a estos espacios, aunque solo tenga 5 residentes. La palabra asentamiento refiere a un emplazamiento habitado por una población que se traslada o desde un territorio original, por lo que su empleo tiene un peso político y etiqueta a los rarámuri como migrantes, ¿no? Entonces, mientras existe este conflicto en la sierra y las mujeres son vistas a desplazarse a la ciudad también las desplaza a las periferias. Y es donde suceden procesos de violencia y discriminación social y laboral, ¿no? Al principio de esos procesos migratorios y al llegar a la ciudad, las mujeres afrontaron distintos obstáculos. Principalmente el choque cultural en una sociedad multicultural como predominio de la población mestiza. Y es una cuestión a denotar, la sociedad chihuahuense en enclave citadino de la ciudad de Chihuahua es un enclave muy clasista y es un enclave donde el choque cultural o las barreras culturales se marcan mucho. Con un predominio de la población mestiza hablante del español. Aquí es donde vemos el primer factor. Las mujeres rarámuris que se mudan aquí a la ciudad de Chihuahua se tienen que primero despojar de su lengua, de su modo de pensamiento, para poseer el pensamiento chavochi o pensamiento mestizo, que es mediante el español o el castellano, ¿no? Ellas enfrentan mayores dificultades que los hombres para insertarse en un trabajo y obtener acceso a los recursos. Y es muy claro, ¿no? Aquí en la ciudad de Chihuahua, la mayoría de las mujeres rarámuri son vistas o al trabajo doméstico para trabajar en ciertos hogares o al trabajo de la maquiladora, ¿no? Donde hay ciertos procesos también de violencia, donde no pueden conseguir, por ejemplo, ciertas prestaciones o ciertos beneficios que la población mestiza sí puede obtener, ¿no? Lo cual significa que sigue existiendo una división sexual y cultural, que recalcar, diferencial al trabajo dentro y fuera de las urbes, que también es producida por la población mestiza y sus empleadores y empleadoras, así como patrones culturales que definen los comportamientos de mujeres y hombres de la etnia, ¿no? Entonces, vemos también un choque muy grande, ya que se tienen que despojar no solo de su lengua, sino que también tienen que enfrentar una exclusión laboral muy grande, que son vistas como gente secundaria o no gente que digna trabajar en la ciudad y se tienen que trabajar a trabajos poco dignos, ¿no? Y eso es lo importante de este tema de investigación, que es el tejido rarámuri, porque el tejido como resistencia y arte. Y es muy importante, y aquí me comí una disculpa, una S, es resistencia y arte. El objetivo de las actividades artesanales en las cooperativas es contribuir al desarrollo humano e integral de las mujeres rarámuri, respetando y reforzando su cultura como un medio de sustento en el contexto mestizo. Recientemente surgen estos tipos de cooperativas y la que yo pude investigar, donde yo me pude desarrollar, se llama CUSA. Es una cooperativa de 18 mujeres rarámuri, donde trabajan más 4 mujeres chavoche o mestizas. Y lo interesante de esta cooperativa es que toda la producción cultural y artística que ellas produzcan es de ellas. Porque también hay ciertas empresas o ciertos también cooperativas, en cierta manera si se les puede llamar así, que explotan a las mujeres rarámuri para vender el producto en otras instancias, inclusive gubernamentales, y no se les da el crédito monetario y de derechos de autor a ellas. Contrario a esto, esta cooperativa, ellas poseen siempre su derecho de autor a través de la nueva ley de patrimonio artístico y cultural, donde las etnias y todos los pueblos indígenas son dueños de su patrimonio cultural material tangible e intangible. Por ello, la creación de estos productos típicos de su cultura, sino que además promueven la difusión de culturas originarias y el fortalecimiento de lazos con sus antepasados
y antepasadas. Un aspecto importante que surge tras el análisis del textil es reconocer que las posibles transformaciones y reinterpretaciones no equivalen a la pérdida de una tradición, sino que por el contrario, se trata de una forma de recrear y consolidarla. Por ejemplo, a pesar de la utilización de estambre sintético para tejer, las fajas tarahumara, estas no dejan de ser tarahumara, y la gente continúa utilizándolas como las prendas distintivas del atuendo rarámuri. Por ejemplo, la blusa que yo traigo es parte del trabajo de ellas, que a ellas ya les llaman una innovación, porque no se usan los textiles. Ellas la llaman como innovación porque no se usan los textiles que son los originales y se mueven en ciertas adecuaciones, por ejemplo, en el color. Por ejemplo, en el que traigo es totalmente negra. Hay ciertas adecuaciones que, por ejemplo, el negro no se usaba, se usaban colores vistosos como el rojo, el verde y el color manta, ¿no? El color blanco. Y también cabe destacar, el arte y la antropología se ha asociado con materias de conocimiento, tecnología y prácticas de representación que arrojan luz sobre la vida de una sociedad. Por otro lado, según algunas vertientes, el arte ya no se observa como una parte de un todo social y se concibe más bien como un depositario o consignatario del capital simbólico, en el cual las clases dominantes del mundo occidental invierten dinero para generar un cierto tipo de valor. Eso lo dice Morfin y Perkins en el 2006. Este punto contemplan perspectivas importantes sobre los objetos de arte dentro del proceso global, ya que señalan tanto en el contexto occidental como en el no occidental transformaciones en la creación de valor y su influencia en la producción artística. También cabe resaltar eso. Anteriormente, el tejido no se veía como un proceso artístico, como un proceso de muestra de arte. Sin embargo, con la unión con la antropología, hemos visto cómo el tejido se ha visto como un patrón artístico y muestra a partir también del arte, la simbología y el valor cultural que hay detrás de cada cultura. En este caso, la cultura rarámuri. Voy a pasar unas fotografías del material de trabajo y voy a explicar brevemente lo que se hace en el taller que está situado aquí en la ciudad de Chihuahua. Primeramente, lo que se hace en este taller es dignificar el trabajo de la mujer rarámuri en el contexto urbano chihuahuense. En este caso, la cooperativa, como mencioné, son 18 mujeres rarámuri y es autosustentada por las mujeres rarámuri, precisamente. Ellas mismas se encargan de llamar a más mujeres a trabajar ahí. Y todo lo que se gana, desde una costurera hasta la persona que está en mostrador vendiendo, se gana equitativamente lo mismo. Inclusive es un valor también tan transversal que ellas mismas deciden el precio a escoger de las ropas. Ellas reciben el producto, que es la tela, a través de donaciones. Básicamente, ellas también compran tela, pero mayoritariamente se compra, reciben a partir de donaciones. Es en el taller donde en estos cintillos van recobrando su papel cultural. Estas plecas que ustedes ven en la presentación significan las montañas que yo estoy señalando, y esto, lo que está a un lado, son los ríos o las montañas en la cosmovisión rarámuri. Entonces, dentro del taller, ellas confeccionan la ropa, ellas trazan y diseñan los patrones originales o les hacen adecuaciones para poder venderlas y les añaden estos distintivos. Por ejemplo, estas son las montañas y los ríos en la cosmovisión rarámuri, como mencioné. De ahí surge un proceso de manufactura, ya sea a partir de máquinas de coser o manual. Todavía se recupera el tejido manual y hay estas dos clases de trabajo y finalmente se vende al público, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención dentro de esta venta o de lo que ellas mencionan es al decir que en este proceso de resistencia, ellas, al ver a una mujer mestiza o a un hombre mestizo usar su ropa,
están en ese estado de somos iguales, ¿no? Y ya ahí no hay esta separación tan marcada de las clases y de las sociedades como existe actualmente. Entonces, que a ellas les llene de orgullo vender y dar significado a su obra a partir de que más mujeres mestizas usen, es muy grande, ¿no? Y habla mucho del patrón decolonizador que estamos viviendo también en las sociedades, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria. Pues recibe un aplauso de todas nosotras, que pues nos ha entusiasmado mucho tu ponencia, porque visibiliza esta resistencia de estas mujeres rarámuris a través del tejido, ¿no? Y cómo se ha ido reivindicando como una obra realmente artística y no como artesanía en el sentido como más peyorativo que se tenía, ¿no? De este arte. Muchísimas gracias, Victoria. No, a Y ti, bueno, pues gracias. gracias. Y voy a dar paso ya a la siguiente ponente, que pues es nuestra paisana, Monse Chávez, y pues ella nos va a hablar de la mirada femenina en la literatura mexicana. Adelante, Monse, gracias. Hola, muchas gracias Sofía y a todas las compañeras. Un saludo desde Durango. Les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, en esta ponencia quise rescatar la literatura escrita por mujeres, a algunas de estas mujeres que han sido olvidadas o que durante su época fueron poco reconocidas y su obra se empezó a difundir o a leer ya hasta su muerte, pero también quise rescatar algunas diferencias en la narrativa y en la estructura literaria. Por eso la denominé la mirada femenina. Y para empezar, me gustaría compartirles o hablar de lo que es la mirada femenina o la female gaze. La primera mujer, o al menos la primera crítica o quien estaba dentro del medio, fue la teórica de cine feminista, Laura Mulvey. Claro que ella lo hace desde su espacio de trabajo, desde lo que se especializa. Sin embargo, hay otras escritoras, también mujeres, que lo han hecho, lo han trabajado, lo han reflexionado para la literatura. Laura Mulvey, en su ensayo Placer Visual y Cine Narrativo en 1945, describe y nos invita a reflexionar, o es la primera mujer que pone sobre la mesa el hecho de que hay una mirada masculina y una mirada femenina. ¿Qué quiere decir? Que los hombres escriben de una forma, desde su visión, o vaya, de su visión patriarcal o desde su machismo, y que las mujeres, bueno, los hombres hacen películas desde esa visión y que las mujeres lo hacen desde sus propias historias, desde su perspectiva o de lo que sienten. Aunque en este ensayo Laura no dice explícitamente que hay una mirada femenina, sí compara algunas películas escritas, dirigidas o realizadas por hombres y otras realizadas por mujeres, y al final de este ensayo lo explica muy bien. ¿Qué dice en este ensayo? Pues de forma resumida, que la mirada masculina se centra meramente en el placer sexual o en el placer falocentrista, y siempre coloca, bueno, que las mujeres nunca tienen un papel protagónico o un rol importante en la trama, que las mujeres simplemente son desplazadas o son asignadas a otros papeles muy simples, como el apoyar al hombre, o como brindar placer sexual, o ser la visual nada más, o sea, con su físico en las películas.
Y hay otra cosa muy interesante y que a mí me gusta mucho de este ensayo y que también lo he visto en la literatura, de que mayoritariamente los personajes estructurados desde la visión masculina y específicamente que son personajes hombres, son un reflejo de la misma sociedad. Y dices que los hombres no hacen películas o no escriben para los demás, para un público más amplio, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa cuando el público ve estas películas o lee estos libros? Se sienten identificados, especialmente los hombres se sienten identificados porque se están viendo a sí mismos ahí, porque ellos quieren hombres, no sé, físicamente musculosos, físicamente atractivos, que sean el rol importante, que sean los protagonistas, y ver siempre a las mujeres como lo secundario o el apoyo de la figura masculina. Bueno, una vez entendido esto, me gustaría pasar a explicar un poquito sobre la narrativa femenina y cómo la podemos comparar con la narrativa masculina. Una de las cosas que yo podría sobresalir más aquí, leyendo obras escritas por hombre y leyendo obras escritas por mujeres, es que hay una clara diferencia entre la estructura y característica de los personajes y de los contextos sociales e históricos, o contextos sociales, políticos e históricos. ¿A qué me refiero a esto? A que usualmente los personajes, la estructura o las características de los personajes, ya sea hombre o mujer, que son descritos por hombres en la literatura, si nos fijamos y si hacemos una reflexión o un análisis, siempre son los protagonistas, siempre son los que tienen el rol más importante o lo que sobresalen en la trama, o simplemente pues toda la trama o la historia tiene un solo camino y es dirigirse hacia ellos. ¿Qué pasa? Y se me hace a mí maravilloso, y por eso lo quiero explicar, qué pasa cuando las mujeres les ponen características a sus personajes o personajes o los estructuran, pues tienden a tener roles más importantes, a que su crecimiento personal, hay un crecimiento muy importante y muy significativo en la trama, y este crecimiento personal yo lo veo desde la inteligencia emocional, que es algo que creo que muy pocas veces lo vemos en los personajes escritos por hombres, y también que tienen un rol muy importante en las situaciones sociales o políticas. Lo hemos visto, yo creo que en algunas obras, o sea, específicamente de estas situaciones, en algunas obras o algunas novelas escritas por mujeres que se centran, por ejemplo, en los movimientos sociales, en el movimiento del 68, o en los eventos, en los movimientos estudiantiles o feministas, cuando la trama se centra específicamente en estos momentos, las mujeres siempre tienen un rol muy importante y es el que sean protagonistas. Las diferencias que yo veo es que cuando la literatura es escrita por mujeres, estos personajes, o sea, estoy hablando desde la protagonista hasta la antagonista, o puede ser también antagonista hombre. Hay una diferencia muy bonita y lo hemos visto en las obras de Rosario Castellanos, la que más adelante voy a mencionar, o alguna otra escritora, por ejemplo, Nelly Campobello. Hay una escritora aquí en Durango que seguramente la conocen y es la maestra Leticia Salazar, también lo he visto en sus novelas, o voy a mencionar alguna otra escritora que ella es no es precisamente de México ni contemporánea, pero fue la escritora Jane Austen, que lo reflejó muy bien la mirada femenina en sus obras.
yo he visto en estos papeles o en estos personajes que se plasma a las mujeres no solamente como protagonistas, sino como dueñas de sus propias vidas, como mujeres dueñas de sus decisiones o que no están bajo el mando de una figura masculina. O, por ejemplo, en el caso de Laura Esquivel, con sus obras, suele plasmar, o Nelly Campobello suele plasmar, se enfocan mucho en las vivencias del siglo XIX o del siglo XX, a principios, bueno, más bien a principios del siglo XX, que nos habla sobre la época de la Revolución o sobre otras situaciones, y nos muestran a una personaje femenina, una personaje mujer, que sí está bajo el sistema patriarcal, educada bajo un sistema patriarcal, al mando de muchos hombres, o que la dirigen muchos hombres. Sin embargo, lo que yo recalco o rescato de estas tramas escritas por mujeres es que, y aquí a eso me refiero al crecimiento personal, que se les invita al cuestionamiento y a la reflexión, y que tienen un cambio significativo durante la trama, que poco a poco y consecuencia de algunas situaciones, ellas van cambiando en la toma de sus decisiones o se van sintiendo más libres o más capaces de realizar una acción para su propio bien, ¿no? Me gustaría compartirles creo que le explica muy bien una autora que se llama Claudia Gómez. Ella habla de que la estrategia literaria de las mujeres consiste en asaltar, revisar, destruir y reconstruir las imágenes de la mujer que hemos heredado de la literatura masculina, en la que están representados según la lógica binaria como la santa y la puta, el ángel y el monstruo, la dulce heroína y la loca rabiosa. Vemos muchas de estas características en la literatura escrita por hombres, pero no en la literatura escrita por mujeres. Nunca nos muestran una mujer devota a la religión, o devota a su casa, o devota a su familia. No, se destruyen totalmente estos prejuicios sociales, y simplemente nos muestran a una humana, nos muestran a una mujer que tiene pesares, pero que también tiene sueños, que tiene frustraciones, pero que también quiere seguir adelante, que no es buena, pero tampoco es mala, simplemente es humano como cualquier otro que comete errores y comete aciertos, y a medida que avanza la trama, pues va creciendo y va teniendo un significativo cambio que yo considero positivo a estas características, ¿no? Y, por ejemplo, ya les mencionaba en su participación en situaciones sociales, políticas, históricas, siempre la vemos no como la heroína o la mala, sino como alguien que tuvo un rol importante y que a través de sus acciones pudo contribuir a la causa. Y creo que esto lo hace muy bien Nelly Campobello. Y otra cosa que también quiero mencionar es que hay una diferencia que yo he notado, en una diferencia muy grande en las expresiones o el vocabulario o la intención. Me gusta mucho leer este tipo de escritura porque yo he visto que su vocabulario y sus expresiones no son rimbombantes, no son refinadas, no son finas, pero tampoco son delicadas, tampoco tienen, no, volvemos a lo mismo, no caen en estos prejuicios sociales sobre cómo tiene que ser la mujer, ¿no? Sobre que tiene que hablar delicadamente o respetuosamente, sino que simplemente se expresa como sus sentimientos y sus emociones desean hacerlos, y que también nos muestran
sentimientos y emociones reales, no nada más sentimientos positivos como de agradecimiento, como de bondad o como de amor, también de enojo, y nos habla de que pues también ellas tienen derecho a enojarse, a sentir rabia, a expresar todo el mundo que tienen en su cabeza, y pues estas expresiones se me hacen muy, muy bonitas, ¿no? Que se me hacen muy realistas para mí, y que lo podemos notar en la literatura escrita por mujeres. También, bueno, voy a pasar a explicar, como hace rato ya lo expliqué un poquito sobre las escritoras. Aquí puse a varias, que es Rosario Castellanos, Nelly Campobello, Laura Esquivel y Graciela Hierro, que no precisamente, bueno, yo la considero escritora, pero ella fue más una, quien se dedicó más a escribir sobre filosofía con perspectiva feminista. Y a quien ahorita quiero mencionar, quien me quiero enfocar más es en Rosario Castellanos, porque sus obras se me hacen magníficas y creo que es el claro ejemplo de lo que es la mirada femenina en la literatura. También ahorita voy a mencionar otros escritos hechos por hombres, aparte de quien ya les mencioné, que no es mexicana, pero que también se me hace justo rescatarla, que fue esta escritora, se me acaba de olvidar el nombre, bueno, Rosario Castellanos, y de quien quiero enfocarme ahorita en su novela El Eterno Femenino, bueno, más bien, en todas las novelas, o no más novelas, también las obras teatrales o los poemas de Rosario Castellanos, además de que ella en vida siempre se mostró pues ser simpatizante del movimiento feminista, y ahorita voy a mencionar algo sobre eso. Y muchas de sus obras o muchos de sus escritos estuvieron inspiradas en este movimiento o en estas ideologías, pero hay una novela, o más bien, pues que al final fue una obra teatral, que es El Eterno Femenino. Si ya lo han leído, sabrán más o menos de lo que trata. El Eterno Femenino, básicamente, Rosario quiso plasmar situaciones de la vida real, pero a través de la sátira, y creo que lo logra muy bien. Y precisamente a través de la sátira, ella menciona, y es muy clara en su obra, dice que muchos de los comportamientos de los personajes no son precisamente reales, y sí, los exagera muchos tonos arriba, y los ridiculiza. Sin embargo, las situaciones que plasma en esta obra son cotidianos, y sobre todo son pues momentos que la mujer mexicana ha vivido a lo largo de su historia. ¿Qué hace Rosario? Que a través de la sátira hace una crítica hacia el comportamiento o hacia las reacciones que tienen tanto hombres y mujeres cuando se enfrentan a estas situaciones. ¿Y cuáles son también estas situaciones que socialmente están aceptadas? Lo cual no sería, el hecho de que sean aceptados no significa que sea lo correcto, y Rosario nos invita a esa reflexión y a ese cuestionamiento. No les quisiera spoiler la obra si no la han leído, pero hay unas partes que a mí me gustaría rescatar. Por ejemplo, si ya han leído esta obra, recordarán un momento o uno de los actos donde mamá Lupita está hablando con hija Lupita, y la hija Lupita le dice a su mamá: es que yo quiero estudiar, yo quiero ser diferente
a lo que hemos sido las mujeres dentro de la familia. Quiero tener una carrera, quiero ser libre. Y mamá Lupita le dice que las mujeres nunca tenemos que ser diferentes, que siempre tenemos que seguir un patrón. Y Rosario, me parece que lo hace una crítica de forma increíble, porque es lo que socialmente o dentro de este sistema patriarcal se nos ha dicho a las mujeres, ¿no? El que no tenemos que seguir una línea, no tenemos que aspirar a ser diferente o ser mejor de alguien de nuestra familia o algo cercano. También hay otros actos, otras muestras. Por ejemplo, hay un acto dentro de esta obra, es cuando, bueno, Lupita, la protagonista, es una mujer que está a punto de casarse y entonces va a que la peinen y ahí mismo ella entre sueños empieza a recrear varios escenarios que son los actos, ¿no? Y uno de estos actos es cuando Lupita se encuentra con varias mujeres importantes, varias mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia, o más bien artistas que han sido muy importantes en la historia mexicana, y se encuentra con la Malinche o con algunas otras escritoras, y se me hace, vuelvo otra vez a la mirada femenina. ¿Qué hace Rosario Castellanos en este acto? Es darle voz a estas mujeres que ya tuvieron su momento, pero que nunca fue realmente escuchada su voz o lo que ellas sentían. Entonces ella creo que lo plasma de una forma muy respetuosa, y en este acto estas mujeres, estas artistas, dicen, y lo dicen así explícitamente, es que la historia se ha encargado de contar una versión donde a nosotras no nos beneficia. Nosotras queremos contarte a ti, Lupita, lo que pasó, y a través de varias partes van contando, por ejemplo, Sor Juana o la Malinches, sus historias vistas desde sus perspectivas, desde esta visión femenina, y no las historias que nos han mostrado durante estos años o durante estos siglos, donde mayormente estas mujeres han sido señaladas o han sido las malas del cuento, de la historia, que es lo que decía al inicio, ¿no? Se suele dar en la literatura escrita por hombres o socialmente que las mujeres tienen que seguir ciertos parámetros morales, y es que tienes que ser buena o tienes que ser mala, ya no hay un punto medio, y Rosario nos pone esto sobre la mesa, que no hay mujeres buenas ni hay mujeres malas, sino humanos, y lo hace a través de dándole voz a estas artistas mujeres que ya fallecieron, pero que no pudieron contar sus historias. Pues también Rosario en esta obra, como le digo, hace una crítica hacia la moralidad, tanto de hombres y mujeres, porque el hecho de que la mirada, de que haya escritura o haya literatura escrita por mujeres, no tiene por qué exaltar o colocar como la persona más buena a las mujeres, sino simplemente nos muestran como humanos que se equivocan o que tienen aciertos, y eso hace Rosario, ¿no? Decir, es que pues la moral mexicana o la doble moral mexicana ha dañado algunas estructuras sociales y no nos hemos dado cuenta de esto. Monse, sí. Aquí en este punto está súper interesante esto que dices, porque al principio cuando empecé a leer a escritoras, me causó
mucha impresión cuando veía esto de lo que tú hablas, que es esos sentimientos que pudieran decirse negativos, ¿no? O que no están bien vistos en una mujer, pero es un desahogo, o sea, es como un remanso poder leer todo eso. Cuando empecé a leer a poetas como Silvia Plath, que demostraban tanto odio, tanta cansancio, es como un descanso también que nos damos, ¿no? Un permiso que nos damos de poder ser aquello que tenemos siempre que estar aparentando. Oye, Monse, y bueno, hablando de todas estas restricciones a las que nos tenemos que sujetar, pues desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Creo que se ha cumplido con el objetivo de traernos a cuento estas mujeres como Rosario, como Nelly, como Laura Esquivel y Graciela Hierro, para que esto más bien sea, desde ayer lo decíamos, una invitación a que podamos nosotras luego ahondar en las literaturas. Qué mejor homenaje para todas ellas que podamos leerlas. Les iba a recomendar la película sobre Rosario Castellanos, pero no, mejor lean sus libros. Ese es lo mejor que pueden hacer para difundir y para estar cercanas a estas grandísimas, maravillosas, extraordinarias mujeres. ¿Cómo me siento yo ahorita en este momento con ustedes aquí? Y pues con estas palabras quiero despedirme y mandarles un abrazo hasta donde estén. A las tres las admiro muchísimo y estoy muy contenta de haber estado moderando aquí en este segundo ciclo de conferencias del Coloquio Nacional de Mujeres Nelly Campobello. Muchas gracias a todas, las abrazo y nos seguimos viendo.